8:03 de la mañana, estamos en vivo, es la hora del este en los Estados Unidos, 9:03 para quienes nos siguen desde Venezuela. Hoy en Buenos Días le damos la bienvenida al dirigente político venezolano César Pérez Vivas para que analicemos la situación política en Venezuela tras el pasado viernes 10 de enero. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio en la mañana de hoy. Gracias por compartir con la audiencia y bueno, voy a ir desmenuzando los temas porque hay mucho de qué hablar. Me gustaría conocer su opinión sobre lo que ocurrió con la juramentación de Nicolás Maduro en Venezuela. María Corina decía, se puso un grillete en el tobillo, ha traspasado las líneas rojas. ¿Cómo puede usted compartir con la audiencia cuál es su opinión de lo que ocurrió el 10 de enero en Venezuela? Bueno, hoy el portal venezolano La Patilla y Reporte Católico publican mi artículo de esta semana, que lo he titulado La usurpación consumada. Estamos frente a un evento que consumó formalmente el delito de usurpación, de destrucción de la forma republicana que se dio nuestro país, que es un gobierno y un Estado basado en la soberanía popular. Es decir, el ciudadano a través del voto elige los poderes del Estado y a ellos se debe. Y el señor Nicolás Maduro montó un fraude el 28 de julio para mantenerse en el ejercicio del poder, desatendió todas las ofertas, todos los llamados, todas las protestas ciudadanas para exigir respetar la soberanía popular. Y antes que oír el planteamiento de la comunidad nacional, de nosotros los ciudadanos venezolanos y de la comunidad internacional, representada por la inmensa mayoría de las naciones democráticas del mundo, lo que hizo fue desatar una ola represiva para instalar a sangre y fuego su periodo de facto. De modo que lo que ha ocurrido, repito, es la consumación de un crimen que, además de los crímenes de lesa humanidad ya documentados por Naciones Unidas, convierten a Nicolás Mauricio Camarilla en unos personajes que están bajo el ojo de la justicia mundial y de la justicia nacional y que tendrán que ser ya desplazados formalmente del poder porque están ocupando ilegítimamente, ilegalmente, arbitrariamente las instancias del poder nacional. Se consumó un golpe de Estado el 10 de enero y ¿qué le permitiría esto a la comunidad internacional? Un golpe de Estado no, un golpe del Estado contra la soberanía. Porque no es que hubo una que desalojaron del poder a un gobernante legítimo, no, es un personaje que estando en ejercicio del poder se confabuló con los demás poderes públicos, me refiero al presidente del Consejo Nacional Electoral, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, al presidente del Poder Moral Republicano y al presidente de la Asamblea Nacional, todos confabulados en la comisión del hecho punible de fraude, de traición a la patria, porque eso es traicionar al país, a la nación venezolana, y obviamente la comunidad internacional tiene frente a sí un desafío muy grande, porque si esto se tolera y se permite, cualquiera mañana se roba las elecciones en su país, y bueno, entonces hay que aceptarlo porque él dictaminó eso junto con sus compinches que van asumiendo el control del poder. Este no es un proceso nuevo. No es la primera usurpación que Maduro nos está aplicando a los venezolanos. Hay muchas dudas respecto al proceso electoral del 2013. En el 2018 la oposición cometió el error de no asistir al proceso electoral y le permitió a Maduro elegirse. Pero en el 2015, el 6 de diciembre del 2015, hubo elecciones parlamentarias y la sociedad democrática eligió un parlamento, una asamblea que Maduro también desconoció, le dio un golpe de Estado por primera vez. Sin embargo, muchos países que repudiaron el hecho, sin embargo, siguieron sobrellevando la situación hasta el punto a que hemos llegado hoy, donde son ya los dos poderes que vienen, que emanan su origen del voto popular, los que han sido confiscados, los que han sido desconocidos, y obviamente nosotros, como comando con Venezuela, seguimos en pie de lucha para lograr que se respete el voto popular y Maduro sea desplazado del poder para que pueda restaurarse la democracia en Venezuela.
Quisiera que habláramos acerca de estas propuestas o reacciones que han surgido después del 10 de enero. Por ejemplo, esa propuesta que hacen los expresidentes colombianos Duque y Vélez, asegurando eso que usted habla, de que se ha desplazado Nicolás Maduro. Por el otro lado, vemos a Lula y a Macron pidiéndole a Nicolás Maduro que abra las condiciones para un diálogo. Mi pregunta es la siguiente: después de lo que ocurrió el 10 de enero, ¿se puede hablar de un diálogo en Venezuela? Maduro no hay posibilidad de diálogo. Nosotros, los demócratas venezolanos, hemos acudido a través de diversos representantes, actores, a lo largo de muchos años, a N número de mesas de diálogo. Y lo que hace Maduro con esos diálogos es darle tiempo. De modo que el señor Lula, el señor Macron, le están dando una oportunidad a Maduro para que siga usurpando el poder. Aquí tiene que venir una medida firme, definitiva, que lo ponga fuera del poder. Y eso tiene que ser a través de una serie de acciones de la comunidad internacional que lo lleven a entender que es vulnerable, porque él se cree invulnerable, él se cree el dueño del mundo. Bueno, ya últimamente amenazó que iba a irse bueno, supuestamente con Brasil a invadir Puerto Rico. Entonces él cree que así como nos tiene a nosotros secuestrados los venezolanos, así como usa las armas de la República, las instituciones de la República para perseguirnos a nosotros, encarcelarnos, asesinar a nuestros dirigentes, él cree que puede hacer eso con el mundo. Yo creo que es el cual la comunidad internacional tiene que conseguir un mecanismo de modo tal que Maduro tenga forzosamente que retirarse de Miraflores y permitir el acceso de Edmundo González Urrutia, que fue el presidente elegido por el pueblo venezolano. Vamos a hablar acerca de eso, del papel de Edmundo González Urrutia. Por ejemplo, veo algunos artículos de prensa que dicen que fue una equivocación el haber salido de Venezuela y haberse exiliado en España, justamente que no le ha dado el apoyo como se ha esperado hasta este momento. Otros dicen que fue un error desde el punto de vista de crítica constructiva el haber elevado a una magnitud tal las expectativas de los venezolanos, diciendo que de todas iba a juramentarse el 10 de enero en Venezuela, y otros aseguran que lo que corresponde es hacerlo ahora desde el exterior. ¿Cuál es su posición sobre el papel de Edmundo González Urrutia? Edmundo González Urrutia hizo lo que le correspondía en su momento y es buscar salvaguardar su integridad personal y su libertad para poder operar. Nosotros en la historia política venezolana tenemos una especie de doctrina llamada doctrina Betancourt que decía que un dirigente político tiene que, sobre todo, preservar la vida y la libertad para poder actuar, porque muerto no vale nada y preso tampoco puede operar. Y además, cuando un dirigente que ha sido electo como él está preso, su vida corre peligro en manos de una camarilla como los que están gobernando nuestro país. Aquí tenemos una camarilla que es capaz de matar al que haya que matar para ellos mantenerse en el poder. No tienen ningún tipo de límite y eso tenemos que tenerlo claro. Obviamente que todos podemos tener observaciones respecto a la estrategia, a la táctica, cómo se ha manejado este proceso político. Creo que el mundo, y bueno, el comando en general, pues puso mucho énfasis en la fecha del 10 de enero porque es la fecha hasta la que podía, de alguna manera, lograrse una negociación que permitiera la transición pacífica. Ahora, una vez que los miembros de la camarilla usurpadora, encabezada por Maduro, desechan todas las peticiones, todos los planteamientos, pues entramos en una fase, en una etapa que es la usurpación consumada, y cuando la usurpación se consuma, nace el derecho de rebelión establecido en el 350 de la, y 330 de la Constitución venezolana. Y eso es un tema que obviamente, repito, genera diversas interpretaciones, pero lo importante es poner de relieve lo positivo. Y lo positivo es que Venezuela resiste, que tiene un liderazgo confiable en María Corina Machado, una dama con ideas claras, con una propuesta definitiva, tiene un presidente electo y es cuestión de corregir, afinar los elementos tácticos en esta nueva etapa para avanzar hacia la recuperación de la democracia en Venezuela. Ahora, María Corina Machado cumplió con lo que prometió, salió de la clandestinidad y se concentró allí en Chacao. Quisiera que habláramos acerca de este artículo de Wall Street Journal que dice por qué Nicolás Maduro le teme a María Corina Machado. ¿Cuál es su interpretación de esta detención de María Corina y luego el hecho de que decidan soltarla? Bueno, porque efectivamente ellos saben las consecuencias que traía mantener retenida a María Corina.
fueron unos cobardes que la atacaron brutalmente. Fue un atentado contra la vida misma de María Corina, lo que ocurrió el 9, porque ahí el conductor del vehículo en que se desplazaba, una motocicleta, fue herido de bala. Y en ese este, estira y encoge, en ese forcejeo, el tiro ha podido ser para la humanidad de María Corina. Si se usaron armas de fuego contra María Corina y el equipo que le acompañaba. Eso es un primer dato que hay que tomar en cuenta. En segundo lugar, la sometieron, la humillaron, porque obligarla a grabar un video para decir que estaba bien es una humillación, es una falta de respeto, es una falta contra su libertad. Pero obviamente que la dictadura se sintió aterrorizada ante la ola de indignación que surge o simplemente quería enviar el mensaje de que ella era igualmente vulnerable. Y obviamente todos nosotros somos vulnerables, todos nosotros estamos en manos de una camarilla que usa de manera abusiva y arbitraria las armas de la República y las armas paramilitares, porque las armas institucionales del país se las han dado a grupos delictivos llamados colectivos que tienen en las calles matando gente y que ha venido matando gente desde hace tiempo, especialmente el 28 y 21 de julio, cometieron crímenes. Y ahorita el 9 en la noche, en el municipio fronterizo de Ureña, esos colectivos vinculados con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia atacaron a un ciudadano y lo hirieron en la pierna en la ciudad de Ureña, capital del municipio Pedro María Ureña del estado Táchira. Atacaron y vandalizaron la casa del exalcalde del municipio de Bolívar en el Táchira, Ramón Vivas. Es decir, esos grupos delictivos están actuando para sembrar el terror y el miedo, de modo que los dirigentes tengan que resguardarse o tengan que desmovilizarse frente a la arremetida de violencia que desarrolla Nicolás Maduro y su camarilla. Ahora, esta orden y contraorden para liberar a María Corina Machado pudiese de alguna manera reflejar que hay divisiones dentro de la cúpula del madurismo. Pues pudiera interpretarse, pero partamos del hecho de que tal, eh, digamos que esas contradicciones todavía no son lo suficientemente sólidas para que generen la implosión, pero van a seguir siéndolo, porque obviamente el haber pasado la raya roja, el haberse instalado ilegalmente en el poder, le va a generar una presión del mundo. Y hay diversos factores del mundo diciéndole, señores, ustedes cometieron un delito. Se lo están diciendo todos los gobiernos democráticos. Fíjense ustedes que el acto de Nicolás Maduro el pasado acá en el Capitolio fue un acto de realmente lúgubre. Un Maduro que tuvo que hacer el acto en el salón más pequeño. De broma no lo hizo en la antesala del Senado de Diputados, como le decíamos nosotros antes. Lo fue a hacer allá arriba, en la parte alta del Palacio Federal Legislativo, en el Salón Legislativo, que es un salón muy histórico, muy tradicional, pero ahí no había ni diputados. Tengo noticias de que no dejaron entrar sino 30 diputados. Ahí no hubo ni sesión de la Asamblea, ahí no hubo quórum, ahí no permitieron sino que entraran los más seguros de la camarilla, y el poco de gente que trajeron tarifada, y lamentablemente los únicos que vinieron a sacarse la foto con Maduro fueron los dictadores del Congo, Nicaragua y Cuba. No hubo un solo presidente democrático de un país donde se respete el voto que se haya retratado con Maduro, ni sus afines ideológicos de Colombia y de Brasil lo acompañaron, porque todos le han dicho, muestren las pruebas de que usted ganó, muestren las actas, y Maduro obviamente pues no tiene acta, no tiene nada, porque simplemente cometió un fraude, se robó la elección. Y eso lo sabe todo el mundo en América, en Europa y en el mundo. Y por eso Maduro hoy está en una situación más comprometida. Eso le va a generar, porque el mundo no puede ser indiferente frente a un delincuente electoral. El Ahora, mundo no vamos a puede hablar callarse la boca. y sobre todo de las medidas. Por ejemplo, la Unión Europea y Estados Unidos han coincidido en colocar sanciones personales a funcionarios de altos cargos del gobierno venezolano. También se elevó esta recompensa para Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Bajo este contexto, ¿cuál es la importancia, si analizamos el pasado, cuál es la importancia que hayan tomado estas medidas luego de este 10 de enero? Mensaje de que no se puede impunemente cometer un fraude, que no se puede impunemente matar gente, violar derechos humanos de forma masiva, destruir la economía, robarse un país, porque estos señores todos lo que han hecho es saquear a Venezuela. Y ellos mismos se han acusado, es que
el saqueo de Taria Leizamí o Rafael Ramírez, que destruyeron la principal fuente de recursos de nuestro país, que es la industria petrolera. Entonces, eso pasa así. O todo el saqueo de Cadivi. Miles de millones de dólares sacados de forma fraudulenta durante la época del control de cambio, y esos miles de millones hacen que todos los familiares y todos los personajes en torno a Maduro, los sobrinos, los hijos del uno, los hermanos, todos vivan opulentamente en el mundo y no hay forma entonces de sancionar a estos personajes. Tiene que haber el mundo tiene que crear un sistema y lo está creando. Lo que pasa es que ese es un proceso que ha tomado tiempo, que no es fácil, pero no puede ocurrir que una persona, aprovechando los canales de la democracia, gane una elección, después empieza a destruir las instituciones, a controlarlas y termina siendo un fraude y el mundo tiene que aplaudirlo y aceptar porque él se considera ungido, se considera dueño de la verdad y eso obviamente no lo podemos aceptar, sobre todo porque lo que sí hemos visto es un Nicolás Maduro enfermo, soberbio, lleno de odio, amenazando a todo el mundo, amenazando con la guerra. Bueno, a nosotros nos tiene declarada una guerra interna. Los venezolanos somos víctimas de una guerra del Estado contra la sociedad. Un Estado donde además, producto de ese afán de dominar, han convertido los organismos de seguridad en cuevas de criminales. Son muchos los crímenes que están apareciendo y que van a aparecer producto del estado de impunidad que la estructura del poder tiene establecido en nuestro país. Ahora, cuando un Nicolás Maduro dice que está dispuesto o que no descarta tomar las armas con el apoyo de Cuba y Nicaragua, ¿qué representa esto? Porque en el pasado se ha dicho que si el gobierno de los Estados Unidos considera que Venezuela puede ser una amenaza para las Américas, pues tomaría una decisión importante. Esos son, por supuesto, análisis que han hecho internacionalistas, analistas políticos, pero ¿qué conlleva el hecho de que Maduro, asumiendo el poder, haga esta advertencia? Porque ese es Maduro, un hombre violento por naturaleza, formado en la escuela cubana, que es una escuela del marxismo donde la violencia es congénita. Esta gente no cree en la paz. Esta gente llegó al poder para quedarse para siempre. Creen que el poder es eterno. Es la escuela de Fidel Castro. Aquí quedamos hasta que fallezcamos, hasta que nos vayamos de este mundo, estamos en el poder. Y lo vamos a defender a sangre y fuego, a plomo, por las malas, dice Nicolás Maduro. Pues obviamente, oye, el que genera esa política es Maduro, es el hombre de la guerra, el hombre de la violencia. Ya repito, nosotros vivimos internamente en un estado de guerra, en un estado de terror, en un estado de persecución, con el uso de las armas del país contra la ciudadanía, porque las armas no se están usando para defenderse de nadie. Aquí nadie ha venido a meterse con Venezuela, a intentar nada. Son todos esquemas de uso de las armas para aplastar a la ciudadanía, la rebelión ciudadana que hemos tenido estos años, donde el pueblo venezolano ha salido a las calles, ha dejado en las calles miles de muertos, de presos, y Maduro lo único que responde es con violencia. Ahí está casos como el famoso caso de Óscar Pérez, un joven que expresó una disidencia, una rebelión, sin ninguna capacidad bélica, pero fue dinamitado por el régimen. Y así hay centenares de casos que podemos examinar y que están documentados tanto en la Corte Penal Internacional como en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que demuestran claramente el comportamiento bélico, violento, criminal que caracteriza al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, los analistas dicen que Maduro se encuentra más aislado que nunca desde el punto de vista internacional, pero quizás con más poder interno. Quisiera que nos hablara acerca de esto. ¿Cómo ve iniciando este tercer periodo de gobierno a Nicolás Maduro? El poder de Maduro solo está basado en las armas. Lo único que Maduro tiene son los fusiles, los tanques, las pistolas de los policías. No tiene legalidad, no tiene legitimidad, no tiene simpatía y apoyo del pueblo venezolano. El pueblo venezolano votó por Edmundo González Urrutia. Edmundo González Urrutia sacó 7 millones, pero representa 11 millones, porque los que fuimos a las urnas a votar, fuimos 11 millones de venezolanos. Bueno, la mayoría, 70% lo hizo por Edmundo González, lo cual además representa 70% de repudio. Y si aquí hubiesen elecciones realmente transparentes, si aquí pudiese votar
los venezolanos, por ejemplo, que están en el exterior, los millones de jóvenes que no pudieron acceder al voto porque el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus tácticas fraudulentas, impidieron que la mayoría de los jóvenes se inscribieran dentro del territorio nacional también. Entonces, si aquí hubiese una elección libre, y por eso quiero comentar unas palabras que ha expresado el señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que en Venezuela no hubo elecciones libres porque había un bloqueo. No, el verdadero bloqueo fue el de Maduro contra nosotros. Nos bloqueó a los venezolanos en el exterior. Nos bloqueó 1 millón a los millones de venezolanos que emigraron internamente y que no pudieron ir a votar porque estaban en, qué sé yo, son del Táchira y vivían en Caracas, son de Bolívar y vivían en Anzoátegui y no pudieron trasladarse por razones logísticas, todo ese tipo de bloqueos. Luego nos bloqueó el derecho a los dirigentes, bloqueó a María Corina Machado como candidata, bloqueó a este humilde servidor como candidato, como dirigente, de manera arbitraria, sin ningún tipo de base legal, bloqueó la campaña con malandros que nos impedían avanzar en muchos lugares, que nos atacaron. Yo fui víctima hace un año de un atentado en Trujillo por parte de los colectivos del gobierno de Maduro y del gobernador de ese estado, bloqueó a los colaboradores que nos podían ayudar, a todo el que prestaba un carro, todo el que prestaba su local para un evento inmediatamente era sancionado, hasta unas señoras que vendían empanadas, las bloquearon, les cerraron el negocio. El verdadero bloqueo que hubo aquí, señor Petro, ojalá le llegue este mensaje, fue el de Maduro contra la sociedad democrática. De modo, y aún así le dimos una barrida a Maduro en las elecciones. De modo que aquí no hay ninguna duda que Maduro está más débil que nunca porque no tiene respaldo de la nación, porque la nación lo repudia, el mundo lo repudia, y lo único que le queda es la cúpula militar comprometida con la corrupción y con los crímenes que manejan las armas y lo tienen allí a base de esas armas, ejerciendo ilegítima e ilegalmente la autoridad. Por un lado, hay quienes dicen, bueno, Maduro puede sobrevivir con el apoyo que ya tiene de Cuba y Nicaragua y de esas grandes potencias como pueden ser Rusia, Corea del Norte, China e Irán. Por supuesto, Cuba está en una crisis, Irán está en otra con lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, pero quisiera que nos hablara acerca de esto. Estas grandes potencias pudiesen dar un paso adelante sabiendo, por ejemplo, que aquí en Estados Unidos Donald Trump ya reconoció la victoria de Edmundo González Urrutia, que los países del mundo se siguen pronunciando a favor de la democracia en Venezuela. Por supuesto, quien mete a Venezuela en este esquema de, digamos, de las disputas geopolíticas mundiales es Chávez y Maduro. Desde que Chávez llegó al poder empezó con ese discurso típico de los cubanos antiimperialistas, antinorteamericanos. Resulta que la mayoría del pueblo venezolano no es enemigo del pueblo y de la nación americana, al contrario. Aquí hay una empatía de los venezolanos con la gran nación del norte y además porque está dentro de nuestro entorno geográfico. Nosotros estamos aquí, Caracas, a Miami son 3 horas de vuelo. Estamos muy cerca de los Estados Unidos, pero estamos muy distantes de Irán, muy distantes de Rusia, y quien va a meterse bajo el alero y quien compromete a Venezuela y se la entrega a los imperios del lejano oriente y de Asia es Chávez y Maduro. Fíjate cómo, por ejemplo, el tema militar, Chávez se sale de la cooperación militar con Europa y con Estados Unidos y va a entregarse en manos de los rusos. ¿Y qué hicieron los rusos? Robarnos. Que Chávez le compró fusiles Kalashnikov, helicópteros, submarinos atómicos, aviones Sukhoi, y todo eso es chatarra en un contexto de geopolítica mundial. Eso es bueno para aplastarnos a nosotros acá, que somos ciudadanos desarmados, pero eso para defender a Venezuela hoy en día es prácticamente chatarra. La mayoría de esos helicópteros que Chávez compró a los rusos y con lo cual nos hipotecó con los rusos, nos hipotecó política y militarmente con los rusos, son realmente chatarra. Todos esos helicópteros se cayeron y fueron 50.000 millones de dólares que Hugo Chávez le entregó a los rusos y nos metió en ese esquema. Entonces, bueno, ahora se molestan porque otros países del mundo tengan atención al caso venezolano. Pues yo no tengo ninguna duda que si a mí me ponen a escoger entre estar en mejores relaciones con Rusia y Estados Unidos, obviamente que nosotros estamos mucho más identificados, más cerca de Estados Unidos que de esos países a los cuales nos llevaron estos señores. Lo lógico, lo natural es que Venezuela tenga buenas relaciones con todos los países
pero no que se convierta en una colonia de Rusia, de Irán o de Corea del Norte, porque esos no son ni los referentes históricos, ni los referentes geográficos, ni los referentes culturales de Venezuela. Y ya que, bueno, él nos amenaza con Rusia, él nos amenaza con Cuba, él nos amenaza con Nicaragua, nosotros tenemos derecho a buscar defensa, porque no nos vamos a... Lo que puede tener seguridad el mundo y lo que tiene que tener seguridad Nicolás Maduro es que los venezolanos en el mundo no nos vamos a resistir, nos vamos a retirar y vamos a dar por concluido el evento porque ya Maduro se instaló de nuevo en el poder. No, señor. Aquí hay una nación venezolana firme, determinada a liberarse. Y ese aplastamiento militar que nos hicieron, quitándonos el voto, eso tiene necesariamente que ser sancionado por el mundo y por los venezolanos, porque Nicolás Maduro, todo el mundo sabe, perdió las elecciones, es un hombre que está usurpando el poder con una camarilla y está cometiendo graves crímenes contra la nación venezolana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguiremos en contacto. Feliz día. Amigos, era César Pérez Vivas, dirigente político venezolano, analizando el día de hoy todo lo que ha ocurrido tras la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero en Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Quédese con nosotros.